Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta de un panqué de elote. Esta receta es del típico panqué de elote, esponjosito, suavecito, dulce. El pan de elote se puede hacer en versión dulce y en versión salada. Hoy les comparto esta versión dulce que les va a encantar. Vamos a comenzar ya con este video. Para este panqué vamos a estar utilizando un molde de panqué. Yo lo tengo ya con un papel de horno, lo agarré con estos clips es muy importante que sean metálicos y nada más engrasé y enhariné un poquito los extremos del molde para protegerlo, porque este pastel, a este panqué al tener mucho azúcar por el elote, la leche condensada, estos ingredientes, sí se nos puede pegar muy fácilmente, entonces es muy importante que hagan esto y que lo engrasen súper bien y lo protejan con papel de horno. Entonces voy a empezar aquí iniciando el rey de este panqueque, que es el elote. Son 400 gramos, se los puse en gramos porque si ustedes compran elote y lo van a desgranar, que sepan exactamente cuánto es la cantidad. A veces decimos 3 elotes, 5 elotes, sí, pero ¿de qué tamaño? ¿Cuánto pesan? Entonces son 400 gramos de elote lo que estamos aquí necesitando. Voy a agregar aquí también mantequilla fundida. Siempre les recomiendo mucho que utilicen mantequilla y no margarina. Me gusta mucho más el sabor de la mantequilla y sobre todo la consistencia, porque la margarina es algo vegetal, entonces no tiene nada que ver con la mantequilla. Siempre procuren utilizar mantequilla. Entonces tengo la mantequilla, el elote, estoy utilizando elote amarillo, pueden utilizar también elote blanco del que ustedes prefieran. Lo pueden utilizar natural de mazorca, lo pueden utilizar congelado, lo pueden utilizar del que viene en lata, del que ustedes quieran. Y voy a agregar aquí también una lata de leche condensada. Y ahora sí me voy a ir a licuar con estos 3 primeros ingredientes. Y una vez que ya tenemos la mezcla bastante licuadita y homogénea, voy a agregar aquí en este momento los huevos. Van a ser 5, voy a ir agregando de uno en uno a un tazón aparte para asegurarme que vienen bien. Y después ya a mi licuadora. Y así lo voy a hacer con los 5 huevos. A continuación voy a agregar harina. Hay muchos panqués que no llevan harina, pero cuando no le agregamos harina queda como un tipo soufflé, como un tipo budín, porque no lleva la harina. Y a mí sí me gusta agregarle un poquito para que quede tipo pastelito. Voy a agregar un poquito de harina y voy a agregar también un poquito de polvo de hornear. Y ahora sí nos vamos a ir a licuar nuevamente nuestra preparación. Es bien importante licuar el tiempo suficiente para que nuestra preparación quede el elotito súper molido. A mí me gusta que quede bien molidito. Entonces ahora sí voy a limpiar aquí para vaciar toda la mezcla a nuestro molde. Y ahora sí vamos a verter aquí nuestra mezcla. Y ya que lo tenemos listo, lo vamos a llevar al horno. El horno lo tengo a 170 grados centígrados y va a durar aproximadamente entre 45 y 55 minutos. Recuerden que cuando horneamos panqué, el espacio es menor y mucha masa, entonces tenemos que darle tiempo para que se cocine muy bien del centro. Entonces, vámonos ya para el horno. Pues ya salió aquí el panqué, vean qué delicia, duró 55 minutos en el horno. Se va a bajar un poquito, es normal, se va a bajar, voy a esperar aproximadamente 10 minutos a que enfríe un poquito, lo desmoldo y lo voy a dejar enfriar por completo para después decorarlo. Pero entonces, nada más les quería enseñar, vean qué belleza. No saben qué rico huele la cocina. Vamos a esperar a que enfríe para decorarlo. Y una vez que tenemos ya nuestro panqué súper frío, aquí tengo un poquito de dulce de leche y un poquito de palomitas de maíz para decorarlo. Y voy a dejar caer así un poquito el dulce de leche nada más por la parte de arriba.
y voy a agregar unas palomitas de maíz. Nada más para que se sepa que es de elote. También, como a veces me gusta mucho servirlo y presentarlo, es rebanado, y pongo la rebanada del panqué y pongo en unas cositas chiquitas, en unas jarritas que tengan chiquitas, algo de dulce de leche calientito, y lo pongo así junto al panqué, y ya cuando la gente se lo sirve pone su dulce de leche calientito arriba y queda de verdad delicioso. Entonces, como se dieron cuenta, es una receta súper sencilla, súper rápida en licuadora, muy muy fácil. También con esta receta pueden hacer muffins y son de verdad deliciosos. Utilicen elote natural, elote de lata, elote congelado, el que ustedes quieran, y vayan probando cuál opción les gusta más, si con blanco, si con amarillo, si combinados los dos. A mí me gusta en esta versión el amarillo porque es un poquito más dulce y este panqué es dulce, es un postre para disfrutarse. Bueno, y así terminamos ya con este delicioso panqué de elote, que espero que disfruten mucho. Como siempre, los invito a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. No dejen de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ningún video. El que ustedes se suscriban y dejen sus comentarios, compartan los videos, todo eso no saben cómo me ayuda a seguir manteniendo vivo este canal. Entonces, no dejen de hacerlo. Y también otro punto importante que fíjense, ese se los debí de haber comentado al inicio del video, pero bueno, nunca es tarde. Es que muchas veces en los comentarios veo mensajes donde me dicen que los subtítulos no les dejaron ver la preparación, porque los subtítulos aparecen aquí abajo y tapan todo lo que yo estoy haciendo. Obviamente los subtítulos se pueden activar o desactivar según lo que ustedes necesiten, pero únicamente ustedes desde su pantalla lo pueden hacer. Entonces busquen la opción, a veces aparecen 2 letras C con un cuadrito. Si presionan ahí, los subtítulos desaparecen. Entonces busquen esa opción para que no batallen y puedan ver muy bien toda la pantalla. Y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.